Yeah, Coach, for you, you played Nashville twice last year. Both of them were really close games. I think 1-1 in Leagues Cup final and then 0-0. What do you expect from them tomorrow? And what, in your opinion, has made them hard to break down? ¿Cuáles son las expectativas? Y Sí, que las dos veces que han jugado han sido sí, partidos parejos. parejos. Sí. ¿Qué espera en el partido de mañana para comenzar? En realidad, un partido bastante similar a lo que hemos jugado, a la final del año pasado. Eh, Nashville es un muy buen equipo, intenso, y, y obviamente los dos equipos tenemos muchas expectativas en función de que empezamos un torneo muy importante para todos los equipos que estamos participando. No questions. Is there anyone else here in the audience? We'll move on to Michelle Kaufman on the call. Let me put you on, Michelle. Michelle, can you hear us? I can hear you. Yes, thank you. Go ahead. Okay, Tata, Michelle aquí Michelle. en Miami. Hola, Michelle. Hola, ¿cómo estás? Tengo dos preguntas. Quería saber si Jordi Alba está disponible. Creo que ayer no se estaba sintiendo muy bien. Y Fede Redondo, ¿crees que va a tener el debut mañana? ¿Qué rol tú esperas que él tome mañana? Gracias. Bueno, Jordi está con un fuerte estado gripal y lo evaluaremos al día de mañana a ver si está o no en condiciones de jugar. Y en el caso de Federico está a disposición. También evaluaremos en estas últimas horas si entendemos que es un partido para que él comience o para que él esté atento a ingresar en la segunda parte. Seguimos with José Armando. José, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Muchas gracias, Inue. Don Gerardo, buenas tardes. Tengo una pregunta para cada uno, si es posible. Para usted quisiera preguntarle un poquito sobre la dinámica de una serie de ida y vuelta, ¿no? Seguramente el equipo se va a comparar mucho con lo que se vio el fin de semana, sin embargo, las condiciones son distintas porque se habla de un partido de 180 minutos. Me gustaría conocer sus valoraciones sobre ese tema en específico. Y para Nico Freire, me gustaría conocer tus impresiones ya una vez que tuviste la oportunidad de estar en el terreno en un partido oficial. ¿Cómo estás físicamente? ¿Estás ya al 100%? Sí, Nico. Sí. Eh, bueno, sí, estoy muy contento por haber dado mi primer partido oficial. Hacía bastante tiempo que no pasaba y bueno, gracias a la gente del club que hizo posible esto también. Eh, Fue mucho tiempo para mí y bueno, muy contento de poder estar al 100% con el grupo y bueno, de enfocarme eh, también, como dije recién, al 100% para las competencias que se vienen adelante, como esta que es muy importante para nosotros. Cuando se juegan estos partidos de 180 minutos, evidentemente no hay otra forma de mirarlos que no sea como un partido de largo alcance, ¿no? Indudablemente que cualquier resultado que se pueda dar mañana deja la llave abierta, y entonces no tenemos otra forma de ver cómo se disputan estos playoffs. Yo coincido con la mirada que se tiene en general de que son partidos que se resuelven y se miran como de 180 minutos. Con Andrea Llanes. Andrea, can you hear us? Yes, gracias. Bueno, mi pregunta es para Nicolás. Nicolás, si no me equivoco, vos tenés experiencia en este torneo, ¿no? Con Pumas estuviste. Si puedes hablar un poco de lo que significaría ahora que estás en Inter Miami, porque solo un equipo de la liga lo ha ganado en los últimos años y qué tan importante sería para ustedes como grupo poder avanzar en este torneo. Gracias.
Bueno, es una competencia muy linda. Como dijo Tata, son partidos de 180 minutos. Entonces hay que ser inteligentes, obviamente, entregar el máximo del equipo y nada, contento por, como dije recién, por estar acá, por poder jugar de nuevo esta competencia, que bueno, en lo personal es una revancha. eh, y bueno, esperemos ir paso a paso. Y bueno, pensar ahora en esta llave que es decisiva para nosotros. Seguimos con Franco Panizo. ¿Me Franco, escuchan? can you- sí, sí, claro. Ok, ok, gracias. La pregunta es para Tata. Tata, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? Eh, Bien, todo bien, gracias. Dos consultas rápidas. Uno, confirmar si Jordi viajó con el equipo a Nashville. Y la segunda, obviamente, a DeAndre lo mandaron a Cincinnati el lunes. Entonces, obviamente, eso dejó un puesto abierto ahí en el lado derecho de la defensa. ¿Cuáles son tus opciones para llenar ese puesto el día de mañana? Gracias, Tata. Bueno, en lo de Jordi, en todo caso, tendrán que tocarle timbre en la casa para ver si él está allá o está acá, porque de todas formas, no es que se saque gran ventaja, pero siempre es importante que el rival descubra cuáles son los rivales que tienen enfrente cuando la planilla esté puesta, ¿no? Y en el caso de André, bueno, como siempre sucede en esta liga, hay cuestiones futbolísticas, hay cuestiones presupuestarias, hay, por esta extensión que tiene el libro de pases, eh, uno empieza jugando con un determinado equipo y en algún momento esto cambia de un día para el otro y jugadores que están en una institución al partido siguiente juegan para otra. Y nosotros las opciones que tenemos es absolutamente de improvisación respecto a que no hay ningún lateral derecho específico dentro del plantel, debido a la lesión de Ian Frey, que es el único jugador que ha venido jugando en algún momento en esa posición junto con Leandré. Así que sea que utilicemos un volante, sea que utilicemos un marcador central puesto de lateral, cualquier decisión que tomamos nunca estará vinculada a un lateral derecho específico. Claudio, aquí en la audiencia. Gracias, Claudio Villalobos de Nashville Total Sports. Profesor, eh, ¿qué recuerdos tiene usted? Y no me refiero solo a recuerdos para ver me refiero a lo que Nashville hizo en esos dos partidos del año anterior, que ahora todavía le pueden servir o ha cambiado tanto ambos elencos como para que diga usted, bueno, esto es completamente nuevo. Son 180 minutos, como bien dijo usted, contra un equipo completamente nuevo y nosotros también. Y para Nico, de Nashville, ¿qué jugadores serías aquellos que dice, bueno, aquí hay que tener más cuidado que otros a la hora de enfrentarlos por dos partidos consecutivos? Empiezo yo. Eh, a ver, lo que recuerdo es la paridad del partido, eso seguro, la intensidad que tuvo el partido. Eh, Obviamente los equipos hemos cambiado en algún punto, no estamos los mismos jugadores ni para Nashville ni para nosotros que jugamos en aquella final. Eh, lo que más presente tengo son las transiciones de Mustar y de Zurich cuando quedaban descolgados y nosotros perdíamos imprudentemente la pelota y teníamos que defender los grandes espacios, ¿no? Eh, Me parece que después hay obviamente jugadores importantes que siguen estando. Zimmerman está, Godoy está. Evidentemente hay un respaldo de un conjunto, pero en aquel momento, si me tengo que referir a algo que esa noche nos mortificó, fueron justamente defender en espacios grandes a estos dos futbolistas que mencioné. Bueno, yo, si bien soy nuevo, em,
yo vi la final. Bueno, sé que son, la historia es muy joven y bueno, han sido partidos muy cerrados en los que se han enfrentado. Eh, Creo que se mantienen las bases, más allá de que hay jugadores nuevos. eh, pero bueno, tengo conocimiento de lo que es Nashville y bueno, como dijo Tata, hay que tener cierto cuidado con jugadores de jerarquía como Zimmerman, como Mokhtar, que, bueno, que le dan un golpe de calidad al equipo y que bueno, nosotros tenemos nuestras herramientas como para contrarrestarlo. Seguimos con Fernando Petrocelli. Tarde. Fernando, ¿nos escuchas? Sí, sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, ya. Ok, buenas tardes, Tata. Hola, Quería Fernando. preguntarte si ves factible, no sé si mañana, jugar con doble nueve, con Suárez y Campana, o crees que el equipo está funcionando mejor con más mediocampistas y solamente Luis en punta. Gracias. Bueno, a ver, el comienzo del campeonato nos ha tocado iniciarlo de esta manera y en líneas generales, si uno hace un análisis de los tres partidos, nos hemos sentido por momentos muy cómodos de esa forma. Cuando esto recién empieza y uno encuentra una forma de jugar bastante importante y que tiene además resultados, a veces cuesta un poco producir algún cambio. Es cierto que nosotros tenemos en la ausencia de André una modificación para hacer respecto a los tres partidos iniciales de liga. Pero siempre cuando hay algún cambio importante y sobre todo cuando este cambio se relaciona no a nombres, sino a posiciones y a cambio de esquema, bueno, me gusta tenerlo bastante entrenado, bastante reconocido, que los futbolistas tengan certezas a partir de haberlo empleado y de haberlo entrenado. Así que, bueno, veremos llegado el partido de mañana si nos apegamos a lo que venimos haciendo, o, bueno, o esta ausencia sobre todo nos obliga a modificar en algo el parado del equipo. Seguimos con Orlando. Orlando, ¿nos escuchas? Orlando, ¿estás ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, ya. Ok, gracias. Muy buenas tardes para Gerardo Martino y para Nicolás Freider, Orlando Castellán del Servicio Informativo en Deportes. Una pregunta para cada uno, si me lo permiten. Profe, ¿qué tanto puede cambiar en este tipo de series que son de 180 minutos las tácticas futbolísticas para poder llevarse la serie, más allá de que se han enfrentado muchas veces y los partidos han sido cerrados, pero qué tanto le importa el sacar ahorita un buen resultado de visitante, ya que el gol de visitante le puede dar también el cierre en casa, llevarse esta serie tan complicada contra este equipo de Nashville? Y para Nico, tú ya estuviste jugando este tipo de partidos, pero ¿qué puedes aportarle en esa parte de experiencia en esta Liga de Campeones hoy en día para poderse llevar la serie y tú como defensa mantener ese cero para poder cerrar bien en casa y poderse llevar la llave? Gracias. No, bueno, como dijimos al inicio, son partidos de 180 minutos, entonces lo importante para nosotros acá es hacernos fuertes. Sabemos que ellos van a venir a querer dominar porque están en su casa y bueno, nosotros de nuestro lado dominar desde el juego, de la intensidad, de la concentración y bueno, después en casa eh, nosotros hemos demostrado un estilo de juego contundente y bueno, esperemos que se mantenga esa mentalidad. Difícilmente
se utilicen modificaciones muy profundas en un partido de 180 minutos, cuando hay tanto en juego y cuando los errores tienen una importancia sustancial. Normalmente esto sucede eh, probablemente en los segundos partidos, ante un determinado resultado. No creo que grandes modificaciones ni de uno ni de otro equipo aparezcan en el día de mañana. Después veremos en los segundos 90 minutos en Miami si esto cambia también para Nashville o para nosotros. Pero cuando se juegan este tipo de partidos y pensando que los anteriores han sido tan parejos, no encuentro mucho sustento en encontrar variantes que los entrenadores puedan hacer y que modifiquen sustancialmente el recorrido de un partido. Concluimos con David Espinosa. David, ¿nos oyes? Sí, aquí los escucho. Muchas gracias, David Espinosa de Fox Sports. Quisiera preguntarle tanto a Gerardo como a Nicolás. Gerardo, ¿cómo has manejado, cómo se tiene que manejar para muchos lo que es este favoritismo, no solamente para esta llave, sino para todo el torneo, tomando en cuenta el plantel que tiene actualmente el Inter de Miami? Y para ti, Nico, ya lo viviste en la Liga MX, sabíamos la consigna que había por parte de los equipos mexicanos en este tipo de competencias de la CONCACAF. Ahora, ¿cómo lo percibes para los equipos de la MLS? Gracias. Bueno, quedó demostrada la anteúltima edición de que los equipos de la MLS le van dando mayor importancia a lo que es esta competencia y bueno, sin duda que para nosotros cualquier competencia que nos toque jugar va a ser muy importante para salir victorioso. Creemos que tenemos buen equipo, que estamos bien armados y bueno, esperemos, como te dije recién, eh, ir paso a paso. Bueno, es un rival durísimo y bueno, esperemos hacer un gran trabajo en equipo para poder aspirar a lo que queremos. Bueno, yo lo que creo es que nosotros tenemos las mismas obligaciones que tiene Filadelfia, que tiene Pachuca, que tiene América, que tiene Tigres, que tiene Monterrey, que tiene Cincinnati, que el año pasado fue el ganador de la etapa regular. Eh, y la única forma de transformarnos en favorito es en función a lo que podamos hacer adentro del campo de juego. No reconozco el favoritismo antes de que la pelota se mueva y, y tampoco ninguno de nosotros, ni del cuerpo técnico, ni del grupo de jugadores, nos montamos arriba de un favoritismo en detrimento de otras instituciones que tienen mucha más experiencia en este tipo de competencia y planteles con igualdad de jerarquía.